hora, pero generalmente va a ser la primera manifestación de alguna neoplasia. Y bueno, la plática la vamos a dividir en 5 secciones. Primero vamos a hablar del objetivo de la plática. Me voy a enfocar primero en casos clínicos, los más representativos de los tumores abdominales, generalidades de los tumores abdominales, los principales tumores abdominales en la edad pediátrica y las conclusiones. Y bueno, el objetivo va a ser conocer los principales tumores abdominales en pediatría, identificar los datos de sospecha de los principales tumores abdominales e identificar aquellas patologías asociadas al desarrollo de tumores abdominales. Como vamos a ver más adelante en la plática, si bien la principal manifestación va a ser una masa abdominal, muchos otros tumores abdominales van a tener otras manifestaciones sistémicas que van a estar relacionadas a la misma patología. Además, van a haber algunos síndromes que van a estar asociados al desarrollo de tumores abdominales y es en ese caso en el que nosotros debemos darle un seguimiento como médicos de primer contacto para poder identificar de una forma oportuna un cáncer infantil. Ahí. Y bueno, vamos a empezar con los casos clínicos. Como podemos observar, van a haber algunas letras que van a estar en color rojo y van a ser algunos puntos claves que vamos a tener, que vamos a tomar en cuenta para el diagnóstico de nuestros pacientes. En este caso, el caso 1, tenemos una paciente femenino de 10 meses de edad, sin antecedentes de importancia para su padecimiento actual. Únicamente la madre refiere a un aumento de volumen a lo que es a nivel abdominal. Clínicamente la madre observa venas a nivel de todo lo que es el abdomen y además refiere también que empezó con evacuaciones disminuidas en consistencia y aumentadas en cantidad. Además de esto, la paciente presenta un mal estado general, un grado de desnutrición avanzado y poca tolerancia a la vía oral. Ingresa al servicio de urgencias, en donde el servicio de enfermería detecta hipertensión arterial. Se toma como estudio inicial una biometría hemática, la cual reporta una hemoglobina de 7.8, quiere decir que este paciente presenta anemia, sin presentar otras citopenias en biometría hemática. Como estudio inicial se realiza una tomografía de tórax y abdominopélvica, en la cual vamos a encontrar una masa tumoral que proviene de la glándula suprarrenal derecha. Como podemos observar, tenemos el riñón derecho, el riñón izquierdo, y podemos observar cómo a partir del riñón derecho se observa un crecimiento que prácticamente abarca todo el abdomen. Además, podemos observar que está involucrando la aorta, arterias renales y venas renales. Como hallazgo, también podemos encontrar un derrame pleural del lado derecho, ascitis y, bueno, estos son los principales datos a la imagen. Se realiza interconsulta al servicio de cirugía oncológica, se realiza una biopsia debido a que este tumor es muy grande, es irresecable y el diagnóstico es un neuroblastoma. El siguiente caso es una paciente femenino de 3 años de edad, de igual forma sin antecedentes de importancia para su padecimiento actual. Ella es llevada en múltiples ocasiones porque ha presentado hiporexia y además ha notado aumento de volumen del abdomen. Refiere la madre que el crecimiento es a expensas del hemiabdomen izquierdo. Durante su revisión, de igual forma presenta tensiones arteriales elevadas para su edad y de primera intención se realiza un estudio de imagen, el cual consiste en un ultrasonido renal, el cual reporta una lesión dependiente del riñón izquierdo sin involucro de estructuras vasculares. Este paciente es referido a un hospital de tercer nivel. Se realiza como parte complementaria una tomografía de tórax y abdomen pélvica, donde se encuentra un tumor renal de características heterogéneas que se extiende hacia la vena cava inferior y además, como parte de su abordaje, se realiza una tomografía de tórax en donde podemos encontrar una lesión altamente sugestiva de metástasis pulmonar. Se interconsulta al servicio de cirugía oncológica. De igual forma, por las características de la lesión, no se puede realizar una resección de primera intención, se realiza una biopsia y nos reportan un tumor de Wilms. Entonces, como podemos observar, estos dos primeros casos son muy similares, pero presentan distinta sintomatología. Un tercer caso, tenemos un paciente masculino de 3 años de edad. Ella, de primera intención, refiere que al estarlo bañando nota un aumento de volumen a nivel abdominal.
Además, refiere que ya llevaba varias semanas con estreñimiento. Al interrogatorio directo se le pregunta a la mamá si ese estreñimiento está relacionado con algún cambio en la dieta, algún cambio en el estilo de alimentación. Sin embargo, la madre niega esta asociación. Incluso ha estado yendo con médicos en el cual se le aplica lactulosa, algunos otros medicamentos como metoclopramida. Sin embargo, no mejora el estreñimiento, por lo cual es llevado a una unidad de segundo nivel. Durante el paso del tiempo, observa progresión del aumento de volumen abdominal a expensas del hipocondrio derecho. Se realiza un ultrasonido abdominal en el cual reporta una lesión sólida a expensas del lóbulo hepático izquierdo, y como se sospecha de un hepatoblastoma, se toma una alfa-fetoproteína, la cual se reporta en 208.000 nanogramos por mililitro. Como estudios complementarios, se realiza una tomografía de tórax y abdominopélvica, en la cual el tórax se observa sin datos de enfermedad metastásica a este nivel. Sin embargo, observamos una lesión dependiente de hígado, explícitamente del lóbulo hepático izquierdo, de aproximadamente 11 por 9 por 8 centímetros, que se origina de este lóbulo hepático. El diagnóstico final terminó siendo un hepatoblastoma. Y finalmente, el último caso, el caso 4. Esta es una paciente femenina de 17 años de edad. Ella, dentro de sus antecedentes de importancia, refiere que ha presentado amenorrea primaria. De hecho, por lo mismo, fue con médicos particulares, quienes comentaban que la amenorrea era normal. Sabemos que a los 17 años, una paciente que no tenga su menarca, pues es algo anormal. Además, tiene una hermana mayor con una disgenesia gonadal pura. Refiere a la niña, la adolescente, que presenta un aumento de volumen abdominal de aproximadamente 4 meses de evolución, de inicio en fosa ilíaca izquierda. Acude a la unidad de primer nivel, en el cual se refiere a una unidad de segundo nivel, y al momento de la exploración es muy evidente el aumento de volumen. Prácticamente la lesión abarca todo el abdomen, y por sospecha de un tumor de ovario, se toman marcadores tumorales, los cuales resultan positivos. La fracción beta-gonadotropina colítico humana está en 74 y una alfa-fetoproteína en 3430. Se revisa el ultrasonido abdominal, el cual reporta un tumor sólido con zonas hipoecoicas y otras de mayor tamaño quísticas independientes del tumor. Se realiza la tomografía abdominopélvica, en donde podemos encontrar prácticamente una lesión que, si bien por la tomografía no se alcanza a distinguir de dónde proviene, por el inicio de la sintomatología, que era de la fosa ilíaca izquierda, sospechamos que se trata de un tumor de ovario. Como podemos observar, está el hígado totalmente desplazado por líquido, en este caso es ascitis, no se encuentran zonas de hemorragia. Tenemos la lesión tumoral, que prácticamente abarca también todo el abdomen. Y además, como podemos ver, las estructuras intraperitoneales, el intestino prácticamente está desplazado hacia arriba. Al interrogatorio directo también refiere estreñimiento. En esta paciente sí se realizó una resección completa, y el reporte final es un tumor germinal de ovario izquierdo, de componente teratoma maduro, coriocarcinoma y de senos endodérmicos. Y como podemos observar, es muy amplia la sintomatología, y podemos encontrarlo desde los lactantes, desde el recién nacido, hasta los adolescentes y adultos jóvenes. Cada uno va a tener su peculiaridad, y es importante que tenemos que sospechar de que se trata de una neoplasia maligna hasta no demostrar lo contrario. Entonces, una masa abdominal siempre va a ser un dato de alarma, siempre. Entonces, si tenemos que un niño llega por un aumento de volumen, lo que tenemos que hacer es iniciar el abordaje de una forma inmediata. Estos niños se tienen que ingresar, no se deben de mandar por la consulta externa, porque incluso puede tener peligro su vida. Causados por distintas entidades. La mayoría de estas van a ser benignas, sin embargo, también tenemos que tomar en consideración que pueden ser malignas, y requiere un examen rápido, completo, una exploración física completa, en el cual tenemos que explorar desde la cabeza hasta los pies, guiados por una historia clínica completa, a los hallazgos, al examen físico, y sobre todo tenemos que enfocarnos a la edad y el sexo de nuestros pacientes.
Ahora, debemos recordar, tenemos que regresar a lo básico. Tenemos que recordar cómo es la anatomía del abdomen. Recordemos que tenemos la cavidad peritoneal, en el cual tenemos estructuras como el páncreas, el hígado, el intestino grueso, el intestino delgado, la vejiga. Y por otro lado tenemos la cavidad retroperitoneal, en el cual vamos a encontrar los riñones, a las arterias y las venas, la aorta, la vena cava inferior. También arriba de los riñones podemos encontrar las glándulas suprarrenales. Y también es importante señalar que también en esta área podemos encontrar lo que son los músculos de la parte posterior de la pared abdominal, además de la columna vertebral. Entonces, es importante que recordemos la anatomía, porque a partir de la anatomía nosotros vamos a dirigirnos a buscar la causa de la lesión. De este lado tenemos todos los órganos que podemos encontrar a nivel peritoneal, y de este lado todos los órganos que podemos encontrar a nivel retroperitoneal y aquellos hallazgos o aquellas patologías que podemos encontrar. En el lado hablando de los tumores retroperitoneales o algunas enfermedades retroperitoneales, tenemos el tumor de Wilms, neuroblastoma. También es muy frecuente que encontremos hidronefrosis u también riñón poliquístico. Y también es importante señalar que el linfoma también puede presentarse como una masa abdominal. Sin embargo, generalmente estos hallazgos o este tumor va a presentarse como una oclusión intestinal, no tanto como una masa abdominal. Del lado de los tumores intraperitoneales tenemos los hepatoblastomas. Además, hay que diferenciarlos de que se trate de un absceso hepático o un quiste hepático. Tenemos también el apéndice, que tenemos que descartar, que se trata de una infección o una apendicitis, duplicaciones intestinales. También debemos descartar que se trate de un quiste esplénico. Entonces, si se fijan, es muy variada las patologías, tanto benignas como malignas, que podemos encontrar en los tumores en la cavidad abdominal. Y bueno, esta tabla nos esquematiza de igual forma la gran variedad de patologías que podemos encontrar. De este lado tenemos las causas congénitas, patologías benignas, patologías malignas y algunas patologías adquiridas. ¿En qué nos vamos a enfocar? En las patologías malignas, que son derivadas del hígado. En este caso podemos encontrar hepatoblastomas, que es el tumor hepático más frecuente en la edad pediátrica. Sin embargo, también debemos recordar que hay otros tumores hepáticos, como el carcinoma hepatocelular. Además de que podemos tener otras patologías oncológicas, como el caso de un linfoma hepatoesplénico o hepatomegalia secundaria a una leucemia. A nivel renal, el tumor de Wilms es el tumor renal más frecuente. Sin embargo, también tenemos otros tumores renales, como el sarcoma de células claras. A nivel de la glándula adrenal, el neuroblastoma es el principal tumor que nos vamos a encontrar. Este va a derivar del sistema nervioso simpático. Además, también en el ovario podemos encontrar otras patologías como los tumores germinales. En este caso también habrá que descartar que se trate de quistes u otra patología relacionada con el ovario. Importante también descartar que presente un sarcoma a nivel de lo que es la pared abdominal. Sin embargo, en este grupo de edad es muy poco frecuente que se presenten sarcomas a nivel de la pared abdominal. También podemos encontrar crecimientos generalmente pélvicos que crecen hacia la cavidad abdominal, hablando de rhabdomyosarcomas que pueden presentarse en el útero o incluso rhabdomyosarcomas que pueden presentarse primarios de la vejiga. Ahora, en esta tabla, como podemos observar, la leucemia es la primera causa de cáncer infantil, con una incidencia en el 2015 de 89.5. Estos datos son tomados del Seguro Popular, de lo que es CENSIA, el Centro Estatal para el Cuidado de la Salud del Niño y Adolescente. Entonces, estos datos únicamente son tomados de la parte del Seguro Popular. Aquí no tomamos en cuenta algunos pacientes que están tomados del IMSS o del ISSSTE. Entonces, como vamos a observar, la leucemia es la principal causa de cáncer. Seguido de linfomas y también tumores endocraneales. Podemos observar también los tumores germinales, que ocupan una incidencia de 7.7, y también los neuroblastomas, los tumores renales
y otros tumores intraabdominales. Entonces, en general, van a ocupar alrededor del 10% de todas las neoplasias en los niños. Ahora, si nos vamos por edad, hay que enfocarnos bien qué patología estamos sospechando. No es lo mismo un recién nacido, no es lo mismo que un lactante o no es lo mismo un adolescente. Cada uno va a tener una patología distinta dependiendo del grupo etario. En este caso, en los recién nacidos, tenemos a nivel intraperitoneal el teratoma sacrococcigio, que si bien no es un tumor estrictamente intraabdominal, lo podemos presentar en la cavidad torácica, a nivel de lo que es la región sacra. A nivel retroperitoneal, el neuroblastoma es la primera causa de cáncer a nivel retroperitoneal, el teratoma sacrococcigio y el tumor de Wilms. En niños más grandes, en lactantes, a nivel retroperitoneal, el neuroblastoma y el tumor de Wilms van a ser las primeras causas de cáncer, y a nivel intraperitoneal ya empezamos a observar el hepatoblastoma y los rabdomiosarcomas. En pacientes preescolares, de igual forma, a nivel retroperitoneal, el tumor de Wilms y neuroblastomas. Sin embargo, podemos tener un aumento en la incidencia del carcinoma suprarrenal y algunos sarcomas de tejidos blandos. A nivel intraperitoneal, el rabdomiosarcoma, hepatocarcinomas, y aquí vamos a empezar a notar un aumento en la incidencia de los linfomas, especialmente no-Hodgkin. En escolares, a nivel retroperitoneal, los tumores de ovario, que generalmente estos lo vamos a encontrar más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes o en menores de 2 años, linfomas y hepatocarcinoma. Y a nivel intraperitoneal, tumor de Wilms y sarcomas de tejidos blandos. Finalmente, en los adolescentes, a nivel retroperitoneal, la causa más frecuente van a ser los sarcomas, y a nivel intraperitoneal, tumores de ovario, hepatocarcinomas y linfomas. Entonces, como podemos observar, dependiendo de la edad, va a ser el hallazgo y la neoplasia en la que vamos a estar pensando. Ahora, ¿qué manifestaciones clínicas van a presentar estos pacientes? Como les dije, el síntoma cardinal, el hallazgo más frecuente va a ser una masa abdominal palpable. Además de que vamos a encontrar síntomas relacionados a la masa abdominal. El niño, como podemos observar en las tomografías anteriores, en los casos anteriores, por un crecimiento tan importante de la lesión intraabdominal, va a presentar distensión abdominal. Muchas veces estos niños van a presentar con hiporexia debido al desplazamiento de las estructuras intraabdominales. Dolor generalmente no es frecuente, pero de igual forma, al estar tan distendidas las estructuras intraabdominales, van a presentar manifestaciones como el dolor. Asociado a la hiporexia vamos a presentar náusea y vómito. También alteraciones en el patrón evacuatorio. Es muy frecuente que estos niños también presenten como estreñimiento o como diarrea, una diarrea por rebosamiento, debido a que la masa tumoral no permite que el intestino funcione de una forma correcta y nos provoca estas alteraciones a nivel intestinal. Y sobre todo, el paciente va a estar irritable. El paciente, al tener una lesión que prácticamente va a estar desplazando las estructuras intraabdominales, también puede desplazar lo que es la caja torácica. Entonces el niño va a estar poco confortable, va a presentar datos de disnea, y es por eso que va a presentar irritabilidad. Hablando de la afección sistémica, también algunos tumores intraabdominales van a presentar manifestaciones que van más allá de su localización. En este caso, el paciente puede presentarse como astenia, adinamia, el paciente puede presentarse como cansado, pálido, asociado a que no puede comer, a la náusea y vómito o a la diarrea, va a presentar pérdida de peso. El síndrome febril, que si bien no es un hallazgo tan frecuente, también puede ser común en estos pacientes. Y un síndrome anémico en caso de que estemos sospechando o en el caso de que estemos tratando de un tumor que esté infiltrando la médula ósea. Entonces, hablando de las patologías más frecuentes a nivel intraabdominal, vamos a hablar de primera instancia del neuroblastoma. Entonces, como podemos ver esta imagen en color azul, vamos a encontrar las cadenas simpáticas del sistema nervioso. Entonces, el neuroblastoma va a derivar de las células de la cresta neural. Entonces, como lo podemos observar, lo podemos encontrar a nivel cervical, a nivel torácico, o la forma más común, que va a ser a nivel abdominal. Entonces, imaginemos que aquí están las vértebras,
y las salientes del sistema nervioso. Entonces, estos niños pueden presentar también síndromes neurológicos que van a estar asociados al crecimiento de esta región. Además, como podemos observar, también la región suprarrenal va a tener las glándulas suprarrenales van a estar inervadas por este sistema nervioso parasimpático, en el cual vamos a encontrar la forma más frecuente de neuroblastoma intraabdominal. Su incidencia va a ser de 10.6 casos por millón y la edad media del diagnóstico va a ser de 19 meses. Si bien en el neuroblastoma no hay algunas asociaciones o más bien unos factores de riesgos asociados al desarrollo del mismo, sí se ha encontrado que se asocia a alguna otra patología de la cresta neural, como es el caso de la enfermedad de Hirschsprung o el síndrome de insuficiencia, el síndrome de hipoventilación central congénita. Entonces, esto va a ser porque va a tener una alteración en lo que es la cadena simpática. Entonces, como ya les había comentado, el neuroblastoma lo vamos a encontrar alrededor, o más bien a un lado de la columna vertebral, y hasta el 75% lo vamos a encontrar a nivel abdominal. De estos, el 25% lo vamos a encontrar a nivel suprarrenal en lactantes, y en pacientes preescolares lo vamos a encontrar en un 40%. Ahora, ¿por qué es importante saber de dónde se origina el neuroblastoma? Porque puede ser la primera manifestación de que se trate de este tumor. Como les había comentado, al estar las salientes del sistema simpático por los forámenes ovales de la columna vertebral, puede haber compresión de las raíces nerviosas y de la médula espinal. Entonces, estos pacientes van a presentar alteraciones en la movilidad de las extremidades, también puede presentar dolor, sobre todo a nivel radicular. Estos pacientes pueden dejar de caminar, pueden presentarse como una paraplegia, o incluso también pueden estar asociadas con alteraciones para el patrón evacuatorio, como es el caso de una disfunción vesical o una disfunción intestinal. Además, todo esto puede provocar una urgencia oncológica, que es un síndrome de compresión medular. En este caso, tenemos que darle un tratamiento de forma inmediata para tratar de disminuir la masa tumoral que está comprimiendo las raíces nerviosas y que el paciente pueda presentar una mejora significativa. Entonces, el neuroblastoma, además de presentar distensión abdominal, podemos encontrar síntomas sistémicos. El paciente, generalmente en etapas avanzadas, lo podemos encontrar con un paciente que se ve enfermo, se ve pálido, que ha dejado de comer, ha dejado de crecer. Puede presentar también equimosis a nivel de lo que es la zona periorbitaria. También podemos encontrar algunas lesiones que van a estar dadas por el mismo neuroblastoma, que va a ser una manifestación como de metástasis a nivel de la piel, dolor abdominal, distensión abdominal. También vamos a encontrar dolor óseo, el paciente va a dejar de caminar, esto debido al mismo dolor, y como ya les había comentado, cambios en el patrón evacuatorio. Entonces, el neuroblastoma también es un tumor que va a producir, libera sustancias, libera péptidos, pero a su vez van a presentar una respuesta inmunológica que va a atacar a las células normales. En este caso, lo vamos a poder presentar como síndromes paraneoplásicos. Hablando de síndromes paraneoplásicos, el síndrome de Klinsburg, que es el síndrome de opsoclonus mioclonus ataxia. En este caso, este neuroblastoma, este tumor, va a tener salida de péptidos que lo que van a provocar van a ser mioclonías, que son espasmos involuntarios del paciente. También vamos a presentar movimientos involuntarios de los ojos, que esos son los opsoclonus, y ataxia. El paciente va a caminar como borrachito y va a tener un aumento en el plano de sustentación. El síndrome de Kerner-Morrison, esta es debido a que el propio neuroblastoma va a secretar un péptido intestinal vasoactivo, en el cual el paciente, como en el caso 1, va a obtener una diarrea secretora, una diarrea que a pesar de darle tratamiento no remite con nada y puede presentar un grado severo de deshidratación e hipocalemia. El síndrome de Horner, que esto es debido a una compresión de las raíces simpáticas. El paciente lo vamos a encontrar con ptosis palpebral
Miosis, la pupila va a estar muy contraída, menor de 2 milímetros, y además el paciente va a tener anhidrosis, el paciente no va a sudar. Esto es debido a la compresión de las cadenas simpáticas. El síndrome de Pepper, va a ser va a tener una invasión, una metástasis masiva del neuroblastoma. Como podemos observar, esto es un hígado en el cual está completamente tomado por metástasis del neuroblastoma, y estos pacientes van a presentar, por la misma hepatomegalia evasiva, va a presentar distrés respiratorio, en el cual el niño va a presentar taquipnea, dificultad para respirar, y obviamente esto también puede poner en peligro la vida del paciente. El síndrome de Hutchinson, como ya les había comentado, el paciente también puede presentar dolor óseo, esto debido a la infiltración de los huesos. Entonces, el paciente va a tener un dolor óseo que va a ser generalizado y el paciente va a dejar de caminar. El síndrome de Blueberry Muffin, que también va a ser por metástasis o infiltración del tumor en la piel, como podemos observar. Este es un bebé que tiene máculas, pápulas violáceas eritematosas, y esto va a estar en contexto por la infiltración del mismo tumor. Y finalmente el ojos de mapache o raccoon eyes, que esto también es debido a la infiltración periorbitaria y que debemos de sospecharla de primera intención de que se trate de un neuroblastoma. Otras enfermedades que tenemos que descartar tendría que ser un niño maltratado o incluso una celulitis periorbitaria. Pero es importante que lo conozcan porque podemos confundirle con estas otras entidades. Como parte de su abordaje, biometría hemática, en el cual si está infiltrada la médula ósea podemos encontrar anemia, trombocitopenia, neutropenia, pruebas de funcionamiento hepático, pruebas de funcionamiento renal por la misma compresión o la misma infiltración a nivel de lo que es hepático, química sanguínea, electrolitos séricos y perfil de minerales, porque estos niños también pueden debutar con un síndrome de lisis tumoral, en el cual es una urgencia oncológica, complementarlo con DHL y ácido úrico, y parte del abordaje, catecolaminas en orina. El ácido homovanílico y vanilil mandélico es imperativo realizarlas si estamos sospechando un neuroblastoma, y estas catecolaminas van a ser las responsables de que nuestros pacientes presenten hipertensión. Tumor de Wilms. El tumor de Wilms es el tumor renal más frecuente en niños, ocupa alrededor del 7% del cáncer infantil, 7.1 casos por millón, y es de los pocos tumores que tienen mayor frecuencia en la mujer que en el hombre. ¿Qué asociaciones? Como lo dijo ayer la doctora Lina Velasco, el tumor de Wilms se asocia al síndrome de Weber, que se va a asociar hasta un 50% tumor de Wilms, asociado a aniridia, alteraciones genitourinarias y retraso neuropsicomotor. Además, vamos a tener otros síndromes, como el síndrome de Dennis-Drash, que hasta el 70% de pacientes con Dennis-Drash presentan tumor de Wilms, el síndrome de Frazier, que estos dos se caracterizan por alteraciones genitourinarias, además del desarrollo del tumor de Wilms, y síndrome de Becker-Wiedemann, que va a estar relacionado con los síndromes de hemihipertrofia. Los síntomas más frecuentes, generalmente va a ser un tumor asintomático, no va a tener dolor, sin embargo hasta un 40% va a presentar dolor abdominal. Hematuria, lo vamos a encontrar un 24% hematuria microscópica y en un 18% hematuria microscópica. El niño, por la misma distensión abdominal, va a presentar hiporexia e hipertensión, esto debido a una mayor secreción de renina. El tumor se puede diseminar de una forma hematógena o por contiguidad, y hasta un 12% va a presentar enfermedad metastásica, siendo el pulmón el órgano que presenta más sitios de metástasis, hasta un 80%. Estudios complementarios, biometría hemática, en el cual generalmente no vamos a encontrar alteraciones de las líneas celulares, sin embargo, si sospechamos que presenta una ruptura tumoral, podemos encontrar que presenta un descenso brusco de la hemoglobina. Pruebas de funcionamiento renal, porque también puede estar comprimiendo la arteria y las venas renales, y esto obviamente disminuye la capacidad de filtración del riñón. Examen general de orina en búsqueda de hematuria, y perfil de coagulación. Esto es importante porque hasta al 1 al 2% de los pacientes pueden tener alteración de factor von Willebrand. Hepatoblastoma. El hepatoblastoma es el tumor hepático más frecuente, hasta un 80% lo vamos a encontrar, y más del 80% lo vamos a presentar antes de los 3 años.
Su incidencia va a ser desde el 0.5 hasta el 1.5 casos por millón y la relación hombre-mujer es 2:1. Ahora, ¿en quiénes debemos de sospechar o en quiénes tenemos que buscarle de forma intencionada hepatoblastoma? Algunos síndromes, como el síndrome de Beck-Wiedemann, que también ya lo había comentado en el tumor de Wilms, el síndrome de Prader-Willi y la poliposis adenomatosa familiar. Entonces, todos estos síndromes que van a tener alteraciones genéticas nos van a predisponer a desarrollar más adelante hepatoblastoma. Otros datos de alarma del propio paciente es la prematurez. Estos niños, al estar expuestos de forma tan prematura a la radiación ultravioleta, si necesitan fototerapia, al estar expuestos a nutrición parenteral, el hígado va a estar en un estrés que no está adecuado para la edad, entonces esto nos va a aumentar también el desarrollo de hepatoblastoma. Anticonceptivos orales, colestasis intrahepática familiar, síndrome alcohólico fetal y algunas enfermedades de atesoramiento como la glucogenosis nos pueden aumentar el riesgo de desarrollar hepatoblastoma. Entonces, el hepatoblastoma de primera instancia va a presentar un aumento de volumen, sin embargo también va a tener otros síntomas: náusea y vómito, pérdida de peso, disnea y, como en el caso de nuestro paciente, obstrucción intestinal. ¿Qué estudios complementarios debemos realizar de forma inicial a nuestro paciente, en el cual estamos sospechando de hepatoblastoma? Biometría hemática, química sanguínea, perfil de minerales, pruebas de funcionamiento hepático. Si bien en nuestros pacientes, a pesar de que el hígado va a estar tomado, incluso puede tener todo el hígado invadido por el hepatoblastoma, no es muy común que tenemos alteraciones en nuestras pruebas de funcionamiento hepático. Y si sospechamos de un hepatoblastoma, una alfa-fetoproteína como marcador tumoral. Tumores germinales. Los tumores germinales, como ya les había comentado, tienen dos picos de presentación, en menores de 4 años y mayores de 15 años. Su incidencia va a ser de 2 casos por millón y va a presentar de 2 al 3% del cáncer infantil. Estos tumores germinales se van a originar de células germinales primordiales y del 10 a 50% lo vamos a encontrar asociados a disgenesia gonadal, que fue en el caso de nuestro paciente que les presenté, que esta niña, posteriormente a realizarse la resección del ovario, se realizó un estudio genético debido a que al momento de realizar la resección tumoral encontraron un útero rudimentario y un ovario de igual forma rudimentario. Se le tomó cariotipo y esta niña tenía un cariotipo XY, en el cual se integró el síndrome de Swyer, que es una disgenesia gonadal. Sin embargo, también lo vamos a encontrar síndrome de Turner y síndrome de Klinefelter. Estos niños tenemos que tener especial atención para poder tener un diagnóstico oportuno. Como podemos observar, la incidencia ajustada por edad es de 0.6 por cada 100,000 en niñas en menores de 14 años. Sin embargo, en mayores de 15 años esta incidencia aumenta hasta de 1 por cada 100,000 en niños y hasta de 11 por cada 100,000 en niñas. Esto es importante porque vamos a presentar el grupo de las AYAs en los adolescentes y adultos jóvenes, que va a estar como que, entonces, ¿quién lo va a tratar? Si el oncólogo pediatra o el oncólogo adulto, que muy amablemente el doctor Baños va a tener una plática sobre estos pacientes, que es un grupo muy especial y en el cual tenemos que enfocarnos bien y sobre todo que no se nos pierdan en el seguimiento. Los tumores germinales van a presentar una masa abdominal que generalmente va a ser asintomática, distensión abdominal, podemos presentar dolor hasta un 80%, alteraciones menstruales, obstrucción intestinal y pueden presentarse como una torsión ovárica, que es una urgencia abdominal. Estudios complementarios, biometría hemática, química sanguínea, perfil de minerales y una DHL, porque esto nos va a servir a nosotros como oncólogos poder estratificar en el grupo de riesgo a los tumores germinales. Y si sospechamos que se trate de un tumor a nivel de ovario, marcadores tumorales, la alfa-fetoproteína y la fracción beta-gonadotropina coriónica humana. Me tuve que ir un poquito rápido porque ya se me acababa el tiempo, pero espero que se haya entendido. Ahora, como conclusiones, un tumor abdominal siempre debe considerarse maligno hasta que se demuestre lo contrario. Como les había dicho al principio de la presentación, tenemos que abordarla de forma inmediata, de forma urgente, no mandarlo a su casa y abordarla como pediatras, oncólogos pediatras e incluso el cirujano oncólogo.
Hay que tener en cuenta que estos pacientes deben de tener una referencia oportuna. Como vimos, en estadios más tempranos el pronóstico es mucho mejor que si se refiere en estadios más avanzados. Muchas gracias.